Son pocas las frutas del diablo que hemos visto en la historia de One Piece ser utilizadas por más de una persona. Y es comprensible, porque para que eso suceda, el portador de la fruta debe morir primero, para que así otra persona pueda consumirla. Y en One Piece no es demasiado común ver la muerte de personajes, aunque infrecuente, de todas formas sucede, y en algunos casos ya hemos visto el poder de algunas frutas pasar de mano. Algunos ejemplos son la Mane Mane no Mi, que conocimos con Bon Clay, pero previamente perteneció a Kurosumi Higurashi, la Bari Bari no Mi, que pasó de Semimaru a Bartolomeo, la Suke Suke no Mi, que la tripulación de Barba Negra le robó a Absalom para otorgársela a Shiryu, y la Zoru Zoru no Mi, que pasó de manos de Madre Caramel a Big Mom por un método desconocido. En cada nuevo arco, Oda nos introduce siempre personajes con habilidades de fruta novedosas, y muchas veces temáticas de la isla en la que nos situamos en ese momento de la historia. Pero en esta etapa podría ser que se nos presenten personajes nuevos, con poderes ya conocidos, pues hay una lista no muy grande, pero existente, de usuarios de fruta que vimos morir, y cuyos poderes no eran para nada subestimables. Así que en este video voy a enlistar todos los poderes de frutas del diablo cuyos usuarios murieron y están disponibles para ser aprovechados por alguien más. Los puntos de la lista que sean considerados spoiler para los que no leen el manga los dejaré al final, para que quienes lo deseen pueden pausar el video cuando se dé la advertencia debida. Vamos a comenzar. El primer caso es el de la Sala Sala no Mi, modelo ajolote. Es un caso especial, pues no es que un usuario muriera, sino que esta fruta le fue conferida a una gran masa de veneno que César Clown creó en Ponja Sarda, la cual le llamó Smiley. Cuando Smiley se combinó con otra sustancia para dar pie al arma química Shinokuni, Smiley murió para efectos de la transferencia de frutas. En un momento muy interesante, pues vimos cómo las frutas del diablo se reciclan por primera vez. Tras la muerte de Smiley, se nos presentó una carretilla con manzanas y una de ellas desarrolló espirales y cambió de color, lo que nos indicó que la Sala Sala no Mi modelo ajolote fue renovada en una de estas manzanas ordinarias. En la actualidad, jamás se nos dijo qué pasó con esa fruta del diablo. No sabemos si alguien la tomó después de los eventos de Ponja Sarda o si sigue ahí. Definitivamente me gustaría ver que alguien la consumiera, pues un usuario ajolote sería muy interesante de ver. Los ajolotes son organismos con una capacidad regenerativa increíble. Pueden regenerar desde extremidades hasta incluso partes de su sistema nervioso o el corazón mismo. El usuario de esta fruta probablemente tendría esas capacidades asombrosas de regeneración. Y es por eso que considero que esta habilidad tiene mucho potencial y me gustaría verla en el futuro, ser utilizada correctamente. La fruta anterior no es la única que regresó a la circulación en Ponja Sarda. La Yuki Yuki no Mi de Monet también lo hizo, pues su muerte ya fue confirmada. Siendo una fruta logia, sería genial verla de nuevo en otro usuario que pudiera usar sus capacidades al máximo. Dado que Monet era una subordinada de Doflamingo, quien tenía muchas conexiones en el bajo mundo, no me parecería descabellado que hubiera recuperado la fruta y ya sea que la hubiera entregado a alguien de confianza o bien que la haya vendido. Me pregunto qué clase de interacción tendría esta fruta con la Hie Hie no Mi de Aokiji, y si tenemos la oportunidad de que esté en manos de un usuario nuevo, podríamos ver ese enfrentamiento en algún punto de la historia. Pasamos al arco de Dressrosa, en concreto al flashback de Law, y aquí presenciamos la muerte de Don Quijote Rocinante, quien tenía en su poder la habilidad Nagi Nagi no Mi, que le permitía crear espacios a prueba de sonido. Es una habilidad muy útil, en especial para misiones de sigilo y espionaje, y desde su muerte hace 13 años no hemos vuelto a saber de la habilidad. 13 años son bastantes, y bien podría haber caído en manos de alguien más en ese lapso. Tal vez Lafitte la tenga en su poder en la actualidad, y así es como se infiltró Amarilloa sin problemas. Sería de gran utilidad para él, pues además el sigilo le ayudaría para encontrar la oportunidad perfecta para hipnotizar individuos. Además, su temática de mimo va muy bien con una habilidad que justamente consiste en enmudecer partes del entorno. O tal vez la tiene alguien más, un personaje nuevo que conoceremos más adelante. Sería interesante ver la reacción de Law si es que el poseedor de la fruta de Khorasan es algún enemigo. Nos vamos ahora al arco de Wano, y aquí tenemos algunos usuarios muy interesantes. El primero que mencionaré es Kozuki Toki, quien es un personaje muy misterioso en sí, pero además era la previa usuaria de la fruta del diablo Toki Toki no Mi, que permite al usuario y a otras personas viajar hacia el futuro, una cantidad de tiempo determinada por el mismo usuario. Es una fruta muy intrigante, pues no sabemos qué tanto usó Toki la habilidad. ¿A quién habrá mandado al futuro además de ella?
¿Habrá gente del siglo vacío que fue desplazada temporalmente así como lo fue Toki? Son preguntas que me gustaría conocer, pero además, la muerte de Toki fue hace ya 20 años. En ese tiempo alguien pudo haber consumido la fruta y dependiendo de quién fuera, podría haber líneas argumentales interesantes. Personajes de hace 20 años que fueron enviados a esta época justamente con algún fin en particular. Recordemos que en One Piece existe esta noción de que justo en este año va a pasar algo importante, razón inicial por la que Toki envió a Momonosuke y a los Vainas Rojas a este punto particular del tiempo, por lo que si la fruta cayó en manos de alguien con conocimiento de esa profecía, podría haber tomado acciones también. Además, la Toki Toki no Mi, dependiendo de sus limitaciones, podría no solo ser útil para escapar o viajar a tiempos específicos, sino también en combate, y me encantaría ver a alguien usarla en ese contexto. A partir de este momento voy a hablar de eventos que aún no aparecen en el anime, así que quien lo desee puede pausar el video aquí. La siguiente fruta en la lista es la Fude Fude no Mi de Kanjuro, y es una fruta bastante especial, pues su poder depende enormemente de las habilidades artísticas del usuario. Por lo general, las frutas del diablo no requieren realmente que su portador tenga alguna habilidad previa, pero en este caso las capacidades de la fruta sí que dependen directamente de que su usuario sepa dibujar bien o no. El mismo Kanjuro nos hizo ver qué tan diferente es el uso de esta habilidad dependiendo de las capacidades de dibujante que el portador tenga. Mientras estaba como espía, fingía que era un mal dibujante y la fruta tenía ciertos usos moderados, pero al revelar su verdadera identidad también vimos que es un experto en el dibujo, y la fruta es muchísimo más útil y poderosa, pudiendo incluso hacer copias de personas que él conoce, como fue el caso del falso Oden, básicamente haciéndola una fruta superior a la Mane Mane no Mi. Así que, si esta fruta es adquirida por alguien más en el futuro, es claro que el potencial que tenga será muy dependiente de qué tan hábil es su portador para dibujar. Personalmente no creo que esta fruta vaya a aparecer de nuevo en lo que resta de la historia, pues la muerte de Kanjuro es muy reciente. Pero quién sabe, tal vez veremos a otro experto dibujante próximamente, o a uno pésimo. Quizá la fruta más impresionante confirmada que se ha reciclado es la Heavy Heavy no Mi modelo Yamata no Orochi. Siendo una Zoan mitológica es de esperarse que sea muy poderosa, pero además confiere la capacidad de aguantar heridas mortales múltiples veces. En un individuo sin gran fuerza como Orochi, esta habilidad fue muy desperdiciada, pues fácilmente le cortaban la cabeza una y otra vez. Pero un peleador realmente fuerte y experimentado, incluso uno con haki avanzado, sería mucho más difícil de derrotar con una fruta así. Personalmente no me gusta cuando un peleador que tiene extremas capacidades regenerativas o que puede aguantar un cierto número de ataques letales basa su estilo de pelea en su técnica, siendo descuidado en la defensa, porque me parece un desperdicio. Así que me encantaría ver la fruta de Yamata no Orochi siendo utilizada en un peleador realmente capaz, que nos muestre el verdadero potencial de esta interesante Zoan mitológica. Ahora voy a mencionar personajes cuya muerte no ha sido confirmada, pero existe la posibilidad de que hayan muerto. Y quiero mencionarlos porque sus frutas son realmente excepcionales. El primero, y hablando de personajes que se confían demasiado de sus capacidades regenerativas, tenemos a Basil Hawkins. Su fruta Wara Wara no Mi es una de esas frutas versátiles que tienen un montón de aplicaciones. Puede crear muñecos de paja que le permiten aguantar ataques letales al vincularlos a la energía vital de otras personas. Puede transformarse a sí mismo en una figura hecha de paja, o bien crear Stroman para que pelee en su lugar. Me resulta curioso, pues Stroman está vinculado directamente al uso de las cartas del tarot, y me pregunto si la habilidad de fruta también incluye esa capacidad de adivinación de Hawkins o si es solo una sinergia de habilidades, como lo que mencionaba anteriormente con Kanjuro y su fruta del diablo. La Wara Wara no Mi tiene muchas incógnitas respecto a su uso y además es bastante poderosa. Aunque no creo que vaya a ser reutilizada en la trama, sí me gustaría volver a ver a alguien con esta habilidad. Y claro, para terminar el video, tenemos a los Yonko, Big Mom y Kaido. Su paradero ha sido un misterio desde el final de Wano y Oda no parece querernos decir qué pasó con ellos desde que cayeron a la caldera de magma en las profundidades del territorio de Wano. Ambos son usuarios de fruta extremadamente versátiles y poderosos. La Uo Uo no Mi modelo Seiryu convierte a su usuario en un dragón azul que puede lanzar potentes haces de fuego llamados Bolobreads, crear nubes que le permiten flotar, desplazarse y hacer levitar objetos tan grandes como una isla, e incluso cubrirse en fuego y crear un dragón gigantesco, aunado a las habilidades Zoan convencionales.
La Zoru Zoru no Mi ni se diga, tiene tantas capacidades y usos que podría hacerse un video entero examinando sus propiedades. A través de la manipulación del alma, el usuario puede potenciarse a sí mismo, conferirle vida a objetos e incluso elementos naturales que luego puede usar con diversos fines. Puede reducir el tiempo de vida de sus oponentes y un montón de cosas más. Tanto la Zoru Zoru no Mi como la Uo Uo no Mi modelo Seiryu son asombrosamente poderosas. Pero no solo eso, sus usuarios son o fueron de los personajes más poderosos de toda la historia de One Piece. Yo diría que su máximo potencial ya fue aprovechado por ellos, aunque hay que decir que no parece que hayan despertado sus habilidades. Como sea, dudo mucho que un usuario nuevo pudiera llevar más allá de las capacidades de estas frutas. Estamos en la recta final de One Piece y sería extraño que alguien que comió alguna de estas frutas recientemente pudiera usarla de forma más eficiente que Kaido y Big Mom. Pero aún así me parece que son habilidades tan poderosas que no estaría de más verlas de nuevo. No nos consta aún que los Yonko hayan muerto, así que tal vez ellos mismos serán los que nos enseñen técnicas nuevas en el futuro. ¿Tú crees que murieron o siguen vivos? Con esto termino el video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Cuáles de estas frutas del diablo te gustaría volver a ver y en qué contexto? ¿Qué frutas del diablo nuevas te gustaría que aparecieran en la historia de One Piece? No olvides dejarme todas tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas todo el contenido. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Dorbayan R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Armi, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Ubaldos, Léeme la Mente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, Iván Quesey Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyos, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tardis, Pablo Guillén, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano y Carlos Maximiliano Figueroa. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.